compartir de mejor manera. Ahora sí, ¿ven la pantalla? Ahí se ve. Sí, se ve. Bien, perfecto. Ustedes clases de tratamiento de insuficiencia cardíaca, la mayoría ya tuvo, ¿no? No, sí, lo vimos allá. Aún Algunos. no. Igual no se preocupen porque hacemos una mini introducción del tratamiento habitual, que no es lo que corresponde en esta clase, pero igual vamos a repasar, ¿ok? Bien. Cuanto a la clasificación de la insuficiencia cardíaca, los que todavía no tuvieron clase la van a tener seguramente. Los que ya tuvieron, bueno, obvien esta parte, pero repasamos. La insuficiencia cardíaca se divide en 4 estadios. Estadio A, B, C y D. ¿Esto lo sabían ustedes? ¿La escucharon una vez? Nadie sabía Mi sobre parte esto. no. Ok, bien. El estadio A de la clasificación de insuficiencia cardíaca son pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca y no tienen ningún daño cardíaco, pero tienen factores de riesgo para tener insuficiencia cardíaca. ¿Ok? El estadio B son pacientes que no tienen síntomas, pero tienen alguna alteración estructural funcional que se relaciona mucho con el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, una hipertrofia ventricular, el antecedente de un infarto previo, una enfermedad valvular, una cardiopatía congénita. Esos pacientes tienen mayor riesgo de tener insuficiencia cardíaca. Se le clasifica como estadio B. El estadio C es el paciente clásico que ya tiene la alteración en el eco, pero además ya tiene síntomas. ¿Qué síntomas son los síntomas de insuficiencia cardíaca? Disnea. Pueden ser anterógrados o retrógrados. Tal cual, esos que pueden ser anterógrados o retrógrados. Estos son los pacientes que están adentro del estadio C, el clásico paciente con insuficiencia cardíaca que llega al consultorio. Este paciente ya tiene alteración en el eco, o sea, una alteración, por ejemplo, de su FEI o una alteración de la relajación del ventrículo, que podría ser una insuficiencia cardíaca diastólica o sistólica, y tiene síntomas asociados a eso. Ese es el estadio C. Y el estadio D es la insuficiencia cardíaca avanzada. Ya- Hay también, obviamente, la alteración estructural, pero el paciente ya tiene síntomas de insuficiencia avanzada. Por ejemplo, una arritmia ventricular, cirrosis cardíaca, alteración de la función renal, o mismo es una insuficiencia cardíaca como la C, pero que ya el paciente tuvo muchas internaciones a raíz de este motivo. eh, la sintomatología persiste tras el tratamiento, entonces esos pacientes ya se clasifican como un estadio D. ¿Por qué es importante esto? Primero porque yo puedo agrupar los pacientes según estadios y hablar con mis compañeros y decir, es una insuficiencia estadio C, ellos ya saben que es un paciente que tiene alteración y síntomas, por ejemplo. Y después porque me sirve también para organizar el tratamiento. Los pacientes con un estadio A, perdón, primero, el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es reducir la mortalidad, en forma general, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces, reduciendo la mortalidad, aliviando signos y síntomas, reduciendo y eliminando la retención de líquidos, aumentando la capacidad de ejercicio, porque esos pacientes tienen ya en estadios más avanzados, una limitación importante de la actividad física por la disnea, reducir fatiga, número de internaciones y también prevenir eventos isquémicos, remodelado y apoptosis. La idea del tratamiento a grandes rasgos es eso. eh, Prevenir, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. ¿Ok? Entonces, recuerden lo de los estadios. Primero, antes de hablar de los estadios, quiero decirles esto. Cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca, es muy importante las medidas higiénico-dietéticas. Esto es más importante, de hecho, que el tratamiento farmacológico, o tan importante cuanto el tratamiento farmacológico. Eh, a todos los pacientes, a todos, desde el estadio A al estadio D, se dice todas esas medidas, ¿sí? Que son adherencia al tratamiento de la educación, controlar los factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaquismo. Si el paciente tiene dislipemia, se da una atorvastatina. Si tiene diabetes, hay que averiguar qué tipo de diabetes es, pero le vamos a dar un hipolipimiante, ¿sí? Cuidado de peso diario. Algunos pacientes tienen que hacerse
pesarse diariamente para saber el balance de cuánto ingresa y cuánto sale de líquido. Eso es lo que llamamos de balance hemodinámico. No sé si ustedes alguna vez vieron en el hospital los residentes haciendo cálculos de balance hemodinámico de los pacientes para saber bien cuánto entra y cuánto les sale de líquido. ¿Alguna vez lo vieron? No, Sí, profe, sí lo vi. Ah, sí, algunos profe. lo vieron. Ok, eso es importante porque, por ejemplo, esos pacientes tienen una alteración de la relajación del miocardio, no pueden recibir mucho líquido porque su corazón es una bomba, o el corazón es una bomba que está fallada. Entonces, como hay una falla en esta bomba, si nosotros la sobrecargamos con más líquido, podemos hacer un estrago aún peor, ¿sí? Entonces hay que, en muchos pacientes, en esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, siempre que están internados, nosotros, además de todas las indicaciones que vamos a escribir en la hoja de enfermería, control de signos vitales, dieta general, plan vía intermitente o un plan muy chiquito, muy, que no sea un plan amplio, ¿sí? Esos pacientes normalmente le pasamos nada más que 500 mililitros de dextrosa, no le pasamos un plan amplio a estos pacientes, porque si no, pasa lo mismo, se sobrecargan. O si yo le tengo que pasar un plan más amplio o pasarle mucho antibiótico, lo que voy a hacer es hacer la cuenta de cuánto líquido le estoy poniendo y decir al paciente, si no tiene sonda, que siempre orine en un tarro. Entonces nosotros vamos a calcular cuánto líquido le entró y vamos a restarle de cuánto líquido orinó. Y a base de esto podemos saber si le quedó 500 positivos, 500 negativos o si le quedó un balance neutro entre lo mismo que entró, salió. ¿Ok? ¿Y en este caso tendría que ser negativo, profe? En estos casos, cuando el paciente está muy encharcado, con mucho líquido, con mucho edema o edema agudo de pulmón, nosotros buscamos hacer un balance negativo. ¿Sí? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca pero no tiene edema, le vamos a hacer un balance neutro. Otra cosa que podemos hacer es decir a los pacientes que se pese diariamente en su casa para que no estén haciendo orina todo el tiempo en un tarro y está en su casa y tiene una balanza, se puede pesar. Tenemos que ver que no suba de peso, porque si sube de peso nos tiene que llamar, prender una alarma de que esto puede ser líquido acumulado. ¿Sí? Entonces, por ahí sería uno de los criterios para iniciar diuréticos. Otra cosa muy importante al decir los pacientes es la restricción de sodio, y eso es re importante porque muchas de las internaciones ocurren porque el paciente se dio un panzazo y se comió un gran asado con mucha sal gruesa y termina internado por una descompensación cardíaca, ¿sí? A todos los pacientes los vamos a restringir a 3 gramos día, pero a los pacientes ya avanzados le restringimos a 2 gramos día. Eso es muy poco, 2 gramos, ¿ok? Entonces, y ahí hay que hacer hincapié muy importante, los pacientes tienen que comer sin sal. Estos 3 gramos que yo les digo, ni siquiera es que el paciente le agrega, sino que es el sal que ya está en las comidas. Sí, muchas comidas ya vienen saladas, entonces el paciente tiene que tomarse el trabajo de calcular cuánto puede comer. Ingesta de líquidos, la verdad que normalmente no vamos a restringir el líquido por boca a menos que sea una insuficiencia cardíaca avanzada. Ahí sí le restringimos a máximo 2 litros día. Y vamos a hacer restricción de alcohol, cesación tabáquica, vacunación. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que estar vacunados con la antigripal y la antineumocóxica. Vamos a incentivar la actividad física si el paciente está estable, obviamente. Tampoco le vamos a decir al paciente que se haga correr, porque ese corazón no va a tolerar un aumento de la frecuencia de esta manera. Entonces, ¿qué le decimos a los pacientes? Que se haga caminar a su ritmo. Que camine 20 minutos, 15 minutos, si lo tolera 15 minutos, que sea 15 minutos, si tolera 20, que sea 20, si tolera 30, que sea 30. Ideal, mínimo 30 minutos al día. Y interrogar sobre apneas del sueño. Entonces, estas medidas higiénico-dietéticas van a todos los pacientes. Y aparte de ahí, vamos viendo en qué estadio está. Por ejemplo, los pacientes del estadio A, ¿recuerdan cuáles eran? Eran los pacientes que no tenían síntomas y no tenían alteraciones del ecocardio. Eran en realidad pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca, pero que tenían factores de riesgo para desarrollarla. O porque tenían hipertensión, porque tenían diabetes, porque eran fumadores, ¿sí? O porque tenían enfermedad de Chagas, pero sin cardiopatía. Entonces, en estos pacientes, si tienen, por ejemplo, hipertensión, ¿qué vamos a hacer? Tratar la hipertensión para reducir esa poscarga del corazón. Si tiene diabetes, le vamos a tratar con un hipolipemiante. Si es tabaquista, le vamos a decir que deje de fumar, ¿sí? El estadio A es control de factores de riesgo, nada más que eso. El estadio B ya eran pacientes que no tenían síntomas, pero que tenían una alteración estructural que se relacionaba fuertemente con la insuficiencia cardíaca.
es decir, una disfunción ventricular, una hipertrofia del ventrículo, ¿sí? Entonces, en estos casos sí ya vamos a iniciar con tratamiento. Más allá de las medidas A, que eran las medidas generales, vamos a iniciar un IECA o un ARA2 asociado a un beta bloqueante. ¿Cuáles beta bloqueantes? Bisoprolol, carvedilol o nebivolol, uno de esos tres. O sea, lo primero era prevención primaria, esto es prevención secundaria. Y algunos pacientes pueden requerir un cardiofibrilador implantable, algunos pacientes, ¿sí? Pero quédense con esto, medidas generales y o ARA2 más beta bloqueantes. Los pacientes del estadio C, estos sí son los pacientes que van a llegar a consultorio de ustedes con el ecocardio alterado y con los síntomas, con los edemas de miembros inferiores, con síntomas retrógrados, ¿sí? En estos casos vamos a sumarle las medidas A, que eran las medidas generales, más las medidas B, que recuerden era el IECA o ARA2 más beta bloqueantes, pero en este caso se está usando actualmente en el lugar del IECA y el ARA2 los ARNI, ¿sí? Que son los inhibidores de la neripresina y el receptor de angiotensina 2. Famoso sacubitril, valsartán. Viene así, viene como una medicación con la combinación de estas dos. Esto se está usando en el lugar del IECA o del ARA2. Si el paciente no consigue la medicación, no la puede recibir, no pasa nada, le damos IECA. Y si el paciente no puede recibir IECA porque tiene tos, por ejemplo, le damos ARA2. ¿Sí? No se vuelvan locos. Seguimos con las mismas medidas A y B, que son iguales acá, solo que en este caso, como ya tiene insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia cardíaca marcada demostraron que tiene mejor efecto con esta medicación nueva, con el sacubitril y valsartán, ¿sí? Más beta bloqueantes, y acá vamos a agregar dos más. Es una cuádruple de tratamiento, son 4 pilares de tratamiento más allá de las medidas generales. Entonces, ARNI más beta bloqueantes, que cuáles eran bisoprolol, carvedilol o nebivolol, más antagonistas de la aldosterona. ¿Alguien me puede decir una antagonista de la aldosterona? Espironolactona. Espironolactona, perfecto. Bien, o esplerenona, perfecto. Entonces el paciente va a estar con medida A más medida B, más espironolactona o esplerenona, más los dapaglifosina o empaglifosina. Una de estas dos, ¿sí? No las dos juntas, es una de las dos. Esta medicación también demostró buen efecto, que los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan mejor respuesta al tratamiento. Esto se usa únicamente en insuficiencia cardíaca ya más avanzada y en insuficiencia cardíaca con una FEI reducida. Ahora, si con esta cuádruple de tratamiento los pacientes siguen con sobrecarga, siguen con edemas en miembros inferiores, siguen no tolerando el decúbito, bueno, ahí se agrega la furosemida. No siempre van con furosemida los pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando con la aldosterona no es suficiente, con el inhibidor de la aldosterona no es suficiente, ahí sí se agrega la furo, ¿ok? La furo normalmente comenzamos con 20 miligramos día y si vemos que llega a ser necesario, la subimos a 40, pero se empieza con 20. Algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, por la dilatación que se genera en las cavidades cardíacas, tienen también dilatación de la aurícula y pueden llegar a tener algún trastorno, una arritmia auricular, como Flutter, FA. En este caso se agrega la digoxina. Igual vamos a ir viendo porque eso es tema de la clase de hoy, la digoxina justamente. Y después algunos pacientes no van a ir bien solamente con eso y van a requerir terapia de resincronización cardíaca o cardiofibrilador implantable, ¿ok? Pero es Profe, ¿le puedo importante que hacer les quede claro estas 4 drogas. Igual esto es tema del teórico presencial, pero le estamos haciendo un repasito para ver de qué vamos a hablar después. profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Esta droga nelipresina tiene algo que ver con el ProBNP? ¿Que lo aumenta? ¿Que dure más en sangre? ¿Puede ser? Sí, tal cual. Es lo que hace justamente eso. Entonces lo que haría es aumentar la natriuresis, la diuresis y disminuir la volemia, haría que el paciente, entre comillas, no esté tan encharcado, tan edematizado también. Tal cual. Y también actúa sobre la angiotensina 2. Correcto. O sea, Ambas drogas actúan sobre la angiotensina 2. entonces lo que haría es inhibir la enzima, justamente la enzima, está la neprilinasa, algo así, no me acuerdo. Nelipresina, tal cual. Ah, perfecto. Bien, gracias, profe, muy amable. De nada.
Bien, y las medidas del estadio B son pacientes avanzados. Acá hay que ver puntualmente qué es lo que tiene el paciente. Se hacen todas las medidas anteriores, más se interna el paciente. La verdad que esos pacientes normalmente se manejan internados, ¿sí? Algunos tienen indicación de trasplante, otros de inotrópicos, otros de corrección de de la valvulopatía que tengan. Entonces, acá no es que hay algo puntual, una medicación que se agrega, sino que hay que ver qué es lo que está necesitando el paciente en este momento. Pero esos pacientes normalmente están internados. Y acá tienen como un cuadrito de cómo va el escalón de tratamiento. Por ejemplo, en los pacientes, primero si hay causas corregibles tipo valvuloplastía y infarto, se hacen cirugías de revascularización miocárdica o cirugías de recambio valvular. Y si ya no hay causa corregible y ya directamente se empiezan con las 4 drogas, obviamente ese paciente tiene síntomas. Diuréticos, y además hay sobrecarga de volumen. Acá en este caso diurético nos referimos a furosemida. ARM acá son los antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Eh, Después, si persisten los síntomas pese a ese tratamiento, se considera la terapia de revascularización cardíaca, de resincronización cardíaca y el cardiofibrilador implantable. Pero bueno, lo importante es esto de arriba, ¿ok? Ahora, vamos con la clase de hoy, que es otras drogas en insuficiencia cardíaca. Otras drogas nos referimos a unos diuréticos, digoxina, ivabradina y patiromer. ¿Recuerdan de esto? De cómo funciona. A ver si hice bien, sí. Del sistema reninina-angiotensina, la mácula densa, donde actúa cada diurético. Esto ustedes ya lo vieron, ¿no? Sí, en terapéutica. Sí, profe. Ok. Bueno, hasta ahora vimos que los pacientes usaban sobre todo esta vía, ¿sí? En tratamiento de insuficiencia cardíaca, que eran los antagonistas de este receptor de aldosterona. La aldosterona lo que hace es sacar potasio y reabsorber sodio. Entonces, los fármacos que usamos acá, que son la espironolactona y la esplerenona, lo que hacen es bloquear la absorción del sodio y inhibir la excreción de potasio. Son diuréticos ahorradores de potasio. Ahora, vamos a ver que hay otros lugares también, otros fármacos que podemos utilizar, como los diuréticos de asa, como la furosemida, que habíamos dicho que era una opción de tratamiento, y después la hidroclorotiazida que actuaba acá. Acá, perdón. Entonces, esto no importa, esto sí. ¿Ustedes ven? ¿Están viendo la pantalla? Se ve. Ok. Sí. Entonces, diuréticos de asa, torasemida y furosemida actúan en la bomba de sodio-potasio-cloro, absorbiendo agua. ¿En qué lugar? En la asa N. La hidroclorotiazida, a su vez, actúa arriba en el túbulo colector, por acá, absorbiendo, inhibiendo la excreción de sodio y cloro. Y acá la aldosterona, espironolactona, esplerenona. ¿Ok? Del grupo de tiazida, la que más usamos, la verdad que es la hidroclorotiazida, pero hay otras como la inapamida, la clortalidona. La segunda más utilizada, la inapamida, pero la hidroclorotiazida es la que más se utiliza. Bien. Entonces, ¿qué podemos hablar de diurético en insuficiencia cardíaca? Bueno, lo que más vamos a utilizar son los antagonistas del receptor de aldosterona, como la espironolactona y esplerenona. Importante saber que estos, eh, bueno, nada, ya vamos a seguir. Y los de ácida, entonces. La dosis es iniciar con 25 miligramos por día, pero no diario, sino que días alternos. Se inicia con 25 días sí, día no. Día sí, día no. Pueden decir días pares o días impares. Si vemos que el paciente todavía necesita sacar más líquido, incrementamos a un comprimido al día. Y si vemos que es insuficiente, subimos a 2 comprimidos día.
Más que esto, no. ¿Sí? Lo ideal es utilizarlo como una droga aislada, porque si la asociamos con IE que era 2, estos también ya son ahorradores de potasio, vamos a ahorrar más potasio todavía. Y importante que esa droga no sirve con clearance menor a 30. Y después tenemos la furosemida, que es lo que les dije, si empieza con medio comprimido al día, porque hay riesgo de hipotensión muy marcada con este fármaco, entonces empezamos con medio comprimido y si vemos que el paciente necesita más, le agregamos otra mitad, máximo un comprimido día, ¿sí? Pueden tener hipotensión, hiponatremia, hipocalemia y hipovolemia. Ahora, la digoxina era el otro fármaco que estaba acá, que es la estrella de la clase, ¿sí, chicos? Es lo más importante de la clase es esto. No sé si alguna vez escucharon hablar de los digitálicos de la digoxina, ¿sí? Sí, sobre todo por la intoxicación o la impregnación que puede tener el paciente, ¿no? Perfecto, bien, eso es lo más importante entonces. Lo que tienen que saber de la dioxina es que son drogas inotrópicas, ¿sí? Y el mecanismo de acción es a través de la inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que se ubica en la membrana celular miocardiocito. Cuando bloqueo esta bomba, lo que hago es aumentar el nivel de sodio adentro de la célula, y eso a su vez estimula más la entrada de calcio. Si entra más calcio en la célula ¿qué hace? Tiene mejor contractilidad. Espérenme que yo me quedo sin batería. Bien, entonces, lo que hace es mejorar la contractilidad de las células de las fibras cardíacas. Esto es lo que llamamos también de efecto inotrópico positivo. Aumenta la fuerza de contracción del miocardio. Otros efectos son, eso es importante para pensar en la sintomatología. Otros efectos son la estimulación del centro dorsal del vago, que aumenta la sensibilidad del nodo sinoauricular a la ACTH, que es la acetilcolina, inhibiendo el nodo AB. O sea, lo que tienen que saber es que hay como una inhibición del nodo AB. Entonces, si ustedes piensan que hay una inhibición del nodo AB, ¿qué puede haber? Bloqueos. Bloqueos, bradicardias muy marcadas. Por otro lado, también inhibe la descarga simpática, que en los pacientes con insuficiencia cardíaca están aumentadas. Eso también reduce la frecuencia cardíaca. Y también hay un efecto inhibidor simpático. Por el efecto inhibidor simpático se inhibe la liberación renal de renina. Entonces, esto es muy importante, esta filmina puntualmente, ¿sí? La digoxina se expende en comprimidos o ampollas de 25 miligramos. Así, no hay otra dosis, esa es la dosis. El nivel terapéutico en plasma, o sea, la digoxinemia, es de 0,5 a 1,5 nanogramos mililitro. Normalmente se mide a las 4 horas cuando hay una administración endovenosa o a las 6-8 horas cuando es oral, por el tema del tiempo que tarda la absorción. Pero lo importante es saber que el nivel tóxico de esto es cuando es mayor o igual a 2 nanogramos mililitro, o sea, que tiene un margen terapéutico muy estrecho. ¿Esto ustedes lo entienden? Sí. Sí, ok. Sí, profe. Entonces es muy difícil manejar esta droga porque la dosis que yo necesito tener, que es de 1,5 para que haya efecto cardíaco que le sirva al paciente, está muy cerca de las dosis tóxicas. Entonces es muy fácil ver una intoxicación por esto. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que saber que es muy importante es que esta droga, la mitad de esta droga se fija en los músculos esqueléticos. Entonces, los pacientes ancianos que suelen tener menos músculo o mismo los pacientes que tienen sarcopenia tienen mayor riesgo de intoxicación. ¿Sí? Si estoy diciendo que esa droga, la mitad de esa droga se va a fijar en los músculos, una persona que no tiene músculo, esa droga queda en la circulación. ¿Sí? Entonces, eso se relaciona mucho a la intoxicación. Claro, profe, ¿y cuáles son los síntomas de la persona cuando se intoxica? Aparte
del electro, ¿no? Ahora los vamos a ver, vamos a hablar de cómo es el síntoma y cómo se trata, que también es importante eso. En mayores de 70 años se utilizan la mitad de la dosis, claro, en pacientes ancianos lo que vamos a ver es hacer una disminución de esta dosis, ahora les paso bien cómo queda. Y en otra situación donde también se ajusta es en las fallas renales porque esta droga se elimina por el 70% de esta droga se elimina por esta vía sin metabolizarse. ¿Ok? Entonces, en ancianos y falla renal se ajusta la dosis. La dosis, ya vamos a ver cuál es, hay una forma de digitalizar rápido y lento, pero tengo que llegar aproximadamente a 1,5 en sangre, mayor a 2, tóxico. Entonces, esto es para que ustedes entiendan, me olvidé de poner las animaciones, pero digitalización es igual a impregnación cardíaca, ¿sí? Si yo digo que un paciente está digitalizado, esto es bueno. Si yo digo que un paciente está impregnado, también es bueno. Quiero que ustedes entiendan que la impregnación no es sinónimo de intoxicación. Son cosas distintas. La impregnación es algo bueno, que es lo que estoy buscando justamente. Ya la intoxicación es un efecto adverso de esta droga. Una pregunta. Sí, Viste que es de 0,5 a 1,5 la dosis terapéutica. O sea, vos sí. podés tener un paciente con un nanogramo y está en dosis terapéutica. No es necesario llegar a 1,5, ¿o No, sí? no, no, con uno está bien. Ah, está bien. Sí, sí, Gracias. de nada. Bien, entonces, vamos a digitalizar a nuestros pacientes o impregnarlos, ¿sí? Digitalizar es igual a lograr impregnar el miocardio, un miocardiocito con la cantidad necesaria de digoxina para que se manifiesten sus efectos farmacológicos. Entonces, hay dos formas de digitalizar a los pacientes. Una forma rápida y una forma lenta. La forma rápida se realiza en 48 horas. Se administra 0,25 miligramos cada 6 horas, es decir, que en 5 dosis yo ya tengo el paciente digitalizado, ¿sí? Y la forma lenta, 0,25 al día por 5 o 7 días. En 5 o 7 días más o menos el paciente alcanza la digoxinemia de 1,5. Importante a estos pacientes hacerles control estricto con electrocardiograma y ionograma. Electro para buscar los signos de intoxicación y el ionograma para buscar hipocalemias. ¿Ok? Doctora, ¿la impregnación lenta es para pacientes más complicados o...? Por ahí son pacientes que podés esperarle y darle más tiempo. En la rápida siempre hay mayor riesgo a intoxicación. ¿Sí? O Perfecto, por ahí es un gracias. paciente que vos no lo querés internar y lo vas a citar diariamente a tu consultorio, le puedes hacer la lenta para ir haciéndole electro y el ionograma. Esto podría llegar a hacerse de forma domiciliaria, pero la rápida sí o sí la hacemos en el hospital. ¿Ok? Gracias. De nada. Una vez alcanzada la digoxinemia óptima, o sea, 1,5, vamos a iniciar la dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento es 0,25, o sea, un comprimido o una ampolla al día, pero algo que es importante es que le vamos a decir a los pacientes que descansen 2 días en la semana. Entonces, de los 7 días que tengo, el paciente va a tomar la medicación o la va a recibir solamente 5 días. ¿Eso por qué? Por el tema de la acumulación de la droga. Como no es metabolizada 100%, queda 33% de eliminación renal al día. Eso tiene que ver con un poco con la acumulación. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Decirle al paciente que tome la medicación de lunes a viernes y descanse sábado domingo, o decirle al paciente que tome todos los días excepto miércoles domingo. Esto es medio artesanal y ustedes lo hacen como quieran, ¿sí? ¿Esto les queda claro? No, ¿podría repetir, por favor, lo de la acumulación y por qué descansar? No, no entendí. Ok, bien. Esta droga es tóxica para el cuerpo, ¿ok? Esto lo entendés, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Bueno, esto se acumula, se va acumulando, ¿no? El riñón nuestro no llega a metabolizarla al 100% todos los días. Entonces, Correcto. siempre hay una acumulación de un porcentaje de esta droga en el cuerpo. Siempre se va acumulando algo.
va quedando un porcentaje. Si yo tomo la droga todos los días, me intoxico porque esta acumulación pasa de sus límites, Ajá. ¿ok? Entonces lo que se Sí. dice a los pacientes es, vos tomala 5 días en la semana y 2 días descansás. Esos días que estás descansando es lo suficiente como para que el riñón pueda metabolizar lo que quedó. Correcto. Entendí. Es en estos, no. Iba a preguntar si era lo mismo con los pacientes añosos o que tuvieran sarcopenia, pero es el siguiente punto a explicar. Claro, no, los pacientes con sarcopenia es algo parecido, pero en realidad es porque esta droga, la mitad, casi la mitad de la droga se fija en los músculos. Sí. Y en Entonces, este caso no hay músculo, ok, hay perfecto. menos músculo, entonces la droga queda en la circulación, dando vueltas. No hay forma de que la elimine en No, estos casos, no hay claro, forma. o tarda más en eliminarse. ¿Y le podríamos a estos pacientes extender los días de descanso o sí siempre tienen que ser 2, sea el caso que sea? No, normalmente lo que se hace es reducir la dosis. Cuando son pacientes que tienen mayor riesgo de intoxicación, se reduce la dosis de la medicación. El Perfecto, descanso queda el mismo, 2 días en la semana. listo. Muchas gracias, profe. De nada. Pero en casos especiales, como, bueno, por ejemplo, viejitos o pacientes con una sarcopenia marcada, nosotros le disminuyemos la dosis a la mitad. O sea, en lugar de tomar un comprimido, toma la mitad del comprimido. Descansa 2 días igual. ¿Sí? Y en pacientes con falla renal los vamos a ajustar según el clearance. Si tiene un clearance mayor a 50, toma un comprimido al día. Un clearance menor a 50, pero mayor a 25, toma 0,1875. O sea, es, bueno, es decir, una mitad y un cuarto. 3 cuartos de la pastilla. Y si tiene un clearance menor a 25, toma la mitad. Es como lo que... Profe, yo sobre si ¿Cómo? hago No. la reducción si hago la reducción de la dosis, yo tengo que extender el día de tratamiento, extender para más de 7 días. No, mira. Una vez que digitalizamos el paciente, que la digitalización dura este tiempo aproximadamente, hay una digitalización rápida y una lenta, ¿sí? Esto se hace igual en todos los pacientes. Mi objetivo con estas dos cosas es llegar a la dosis de 1,5 en sangre, digo oxinemia, ¿sí? Eso se dosa por laboratorio. Una vez que ya tengo esto, le voy a seguir con la medicación, porque el paciente sigue tomando esa medicación de forma crónica. Entonces voy a darle una dosis de mantenimiento diaria. El paciente lo va a seguir tomando por mucho tiempo esto. ¿Se entiende? Sí, pero digo, por ejemplo, la parte de forma lenta. Si tengo un viejo que tengo que dar una dosis reducida, yo voy a extender hasta que llegue la dosaje de 1,5. Perdón, pero se te escucha No, no te escucho bien. Si querés escribir la pregunta y te contesto de Sí, vuelta. se va a escribir. Dale. Mientras seguimos. Pero vos andás escribiendo la pregunta y ahora te leo. Entonces, después de eso hay signos de impregnación digitálica, signos de que el paciente está bien digitalizado, que la cosa anda bien. ¿Qué veo? Que el intervalo PR se prolonga, puede llegar a tener hasta bloqueos de primer grado. Ya si hay bloqueos de mayores grados, significa intoxicación digitálica, ¿sí? Y esto es completamente normal y se produce porque hay un enlentecimiento de la conducción del nodo B. ¿Se acuerdan que vimos al principio? Bueno, después el intervalo QT se acorta por disminución de la duración del potencial de acción de las fibras miocárdicas ventriculares. El intervalo ST se deprime con una concavidad superior, que es lo que llamamos cubeta digitálica, y esto es un signo de impregnación cardíaca, no de intoxicación. Y la onda T puede aplanarse o invertirse. Entonces, esto, chicos, lo tienen que saber, porque eso es lo que va a permitir saber si ustedes digitalizaron o no el paciente, más allá de la digoxinemia, ¿no? Eso, la digoxinemia tiene que estar también bien, pero es importante hacer el electro y ver si tiene el PR prolongado, el QT acortado, la concavidad en el ST y la onda T que puede estar aplanada o invertida.
Indicaciones de digoxina, entonces hay dos grandes indicaciones. Una es la insuficiencia cardíaca crónica por su efecto inotrópico, pero la verdad es que se está usando cada vez menos en insuficiencia cardíaca esta droga, ¿sí? Se suele usar más en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca asociada a alguna arritmia auricular como FA o aleteo auricular. Esto es por el efecto inhibitorio sobre el nodo AB que frena esas arritmias. Muy importante evitar usarla en situaciones agudas como shock cardiogénico o edema agudo de pulmón, porque esto aumenta el riesgo de arritmias ventriculares. A ver qué pregunta. Si en un paciente anciano o con falla renal voy a tener que reducir la dosis en la digitalización lenta, extendo los días hasta que llegue a 1,5. Sí, vas a extender. A ver, la digitalización, la dosis es la misma, es la dosis que yo les puse, ¿sí? Lo que cambia después es la dosis de mantenimiento en estos pacientes. Pero sí, tiene que estar en 1,5. Si yo tengo un paciente que no tiene eh, insuficiencia renal y no es anciano, igual le hice la digitalización rápida y no llegó a dosis, no pasa nada, le sigo pasando. Es raro igual que no llegue con esa dosis, ¿sí? Pero sí, le vas a seguir pasando la droga hasta que eh, esté en rango de digoxinemia. Bien. Contraindicaciones es importante. Profe, perdóname, Sí, viste que pusiste la parte del electro, ¿todas esas del electro tienen que aparecer? ¿O sí, solo la cubeta y digo hasta la cubeta está bien? ¿O todas? todas. Todas, listo. La onda T puede estar o puede no, pero el PR se prolonga, el QT, es una cosa lleva a la otra. ¿Ok? Contraindicaciones de dioxina, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, síndrome Wolff-Parkinson-White, bloqueo de previo, obviamente, insuficiencia cardíaca diastólica, bradicardias o enfermedad del nodo sinusal, insuficiencia cardíaca aguda, que era lo mismo que le estaba diciendo acá, que se prefiere evitar por el riesgo de arritmias ventriculares, hipercalcemia porque aumenta el riesgo de intoxicación y las carditis reumáticas agudas también aumenta el riesgo de bloqueo AB. Ahora, ¿por qué se produce la toxicidad digitálica? Hay varios mecanismos de producción de esto. Una es por la sobrecarga de calcio intracelular. La otra por excesiva estimulación sobre el nodo AB, produciendo bradicardia sinusal y bloqueos AB. Lo otro es el aumento de la automacidad de las fibras del haz de His y las fibras de Purkinje. Y lo otro es por un acortamiento de la duración de potencialización. Esto incrementa los marcapasos ectópicos y el automatismo anormal del corazón, es decir, riesgo de arritmias. Entonces, cuando yo les digo esto, todo esto que les estoy diciendo que hay gran riesgo de toxicidad cardíaca, porque el paciente puede tener arritmias ventriculares por el aumento de la automacidad de las de Easy Purkinje y por el acortamiento de potencial de acción. Y también hay bradicardia sinusal y bloqueos AB cuando hablamos de supraventricular, ¿ok? Entonces, hay factores también que predisponen a esa intoxicación y ustedes lo tienen que saber, porque son pacientes que hay que tener más cuidado con esta droga, que esto probablemente se van a intoxicar. Son pacientes que tienen hipocalemia o edad avanzada, falla renal, hipomagnesemia o hipercalcemia, acidosis, trastornos tiroides, hipoxia o miocardiopatía, miocarditis, ¿ok? Esto ustedes tienen que tener en la cabeza para saber, esos pacientes hay que tener más cuidado con el digitálico y en algunos casos ajustar la dosis. Claro, con el digitálico, como decís vos, va a haber que tener en cuenta los criterios de internación, porque debe haber gente que va a hacer un lío bárbaro, digo yo, ¿no? Tal cual. Entonces, un 25% de los pacientes hospitalizados muestran signos de toxicidad. Y la causa más frecuente es cuando se asocia el digitálico con un diurético que produce hipocalemia. Esto también es importante. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación? El paciente puede tener anorexia, náuseas, vómitos y diarrea, malestar general, astenia, cefalea, fatiga, somnolencia, debilidad muscular, o sea, todos síntomas inespecíficos hasta ahora, pero la anorexia es muy característico, ¿eh?
confusión mental, insomnio, depresión, vértigo, delirio, alucinaciones y convulsiones, hasta ahí todo en específico, pero ahora hablemos de algo que es muy específico, que son la visión de halos de color amarillo-verdes alrededor de luces y escotomas visuales. ¿Ok? Esto es bastante característico y eso lo tienen que saber también, lo otro también lo tienen que saber, obviamente, ¿no? Pero recuerden de eso. Rash cutáneo, disfunción sexual, dolor abdominal, porque se produce una vasoconstricción intestinal y a veces hasta está escrito isquemia intestinal grave por el uso de digitálicos. Los pacientes pueden referir palpitaciones por las arritmias que tienen y, el síncope, y pueden tener hasta síncope por bradicardia y bloqueos. En el hombre se puede ver ginecomastia y en la mujer agrandamiento mamario porque esta droga inhibe el metabolismo de los estrógenos y en las mujeres posmenopáusicas está descrito también sangrados ginecológicos. ¿Ok? Entonces, esto acá, chicos, yo les estoy diciendo, les doy un consejo, apréndanselo. ¿Sí? Esto es muy importante, como digitalizar a un paciente también es muy importante. Cuando le doy menos dosis al paciente de los digitálicos también es muy importante, ¿ok? Bien. Después tenemos efectos tóxicos cardíacos, que era lo que le estabas diciendo antes. ¿Qué vemos en el electro? Que me dice, esto es una intoxicación, ya no es una impregnación, es una intoxicación. Si veo extrasístoles, que pueden ser aisladas, pueden ser bigeminadas. Si veo taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, obviamente ya ahí ya nos pasamos a otro extremo, pero por ejemplo si veo una taquicardia de la unión AB, aleteo auricular, bradicardia severa o bloqueo de segundo y tercer grado, ya hablamos de una toxicidad cardíaca. Bloqueo de hasta primer grado, ok, está bien, está impregnado. Pero cuando este bloqueo ya es de segundo o tercero, ya es una intoxicación digitálica, ok. Entonces, bloqueo AB de segundo y tercer grado, cardia, flúter auricular, taquicardia de la unión AB, FB o TB y extrasístoles. Estos son efectos del digitálico, pero eso lo vamos a asociar como intoxicación, no es impregnación, ¿ok? ¿Cómo vamos a tratar la intoxicación? Esto también sépanlo, ¿eh? Por eso está en amarillo. ¿Qué se hace? Se suspende la droga, primero, obviamente, pues me está intoxicando, lo primero que voy a hacer es sacar la droga. Después, reponer potasio siempre que el paciente necesite la reposición de potasio, porque el potasio disminuye la fijación del digitálico al miocardiocito. Y vamos a ver qué pasa. Si el paciente tiene arritmias ventriculares, las trato. Si tiene bloqueos o bradicardias, también los trato. Pero bueno, las arritmias ventriculares lo voy a tratar con difenilalantoína, 100 miligramos cada 5 minutos. Esto también disminuye la fijación del digitálico. Y hay que tener mucho cuidado con la cardioversión eléctrica porque esos pacientes ya tienen como una tendencia a tener arritmias ventriculares. Y yo al cardiovertilo puedo empeorar la situación. O sea, estoy tratando una arritmia, por ejemplo, una TB, y el paciente puede terminar con una FB por el tratamiento. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Si el paciente tiene bradicardia o bloqueo AB, se pueden usar atropina o isoproterenol y en algunos casos requieren sí o sí el marcapaso cardíaco, ¿ok? Por ejemplo, bloqueo AB de tercer grado, sí o sí va a marcapaso. En algunos casos, cuando la intoxicación es muy grave, se puede usar, si está disponible, los anticuerpos ligadores de digoxina llamados diginib. Son moléculas que se unen como formando un complejo antígeno-anticuerpo, algo así. Se unen las moléculas de dioxina y las inactivan. Pero se usa si está disponible y si son intoxicaciones graves, ¿sí? Después, si fue una ingesta intencional de algunos pacientes, como no sé, un intento suicida o algo por el estilo, o tomó sin querer muchas pastillas, se puede utilizar, siempre que estamos a tiempo, carbón activado para eliminarlo por materia fecal, ¿sí? Pero esto tiene que ser dentro de las 2 horas del consumo. Y después, si el paciente está en anuria, se puede realizar plasmaféresis para ver si podemos mejorar un poco purgando este digitálico de la sangre. A veces sirve y a veces no sirve, ¿ok? Entonces, importante suspensión de drogas, reponer potasio siempre que necesario, tratar las arritmias
con nifedipine, tratar la receptor y el ligador de dioxina, ¿ok? Importante esta afimina. Todo le estoy diciendo que es importante, pero es porque es una droga importante, ¿sí? Bien, ¿dudas de dioxina? No. Entonces, cuando hablas de intoxicación, ¿es porque se Ujú. acumula más a nivel del músculo? ¿Eso sería como la definición? La intoxicación es, o sea, cuando pasás del rango terapéutico, que es de hasta 1,5, Sí. ya ahí hay como un gris entre 1,5 y 2, pero de 2 a más ya es intoxicación por digitálicos. Pacientes con digoxinemia mayor a 2 ya tienen síntomas de intoxicación. Los síntomas de intoxicación son los que vimos anteriormente: las náuseas, anorexia, ectotomas visuales, dolor abdominal, ginecomastia y las alteraciones del electro. Ok, o sea, ¿Está porque vos le intoxicado? estás, ¿Cómo? no, digamos, es porque aumenta en sangre toda esa concentración y eso es lo que te va a dar después Tal la cual. clínica. Sí, tal cual. Ok, Ya perfecto. saturé mis Gracias. receptores de los músculos y mi riñón no da abasto en purgar y filtrar esta droga, entonces queda en la circulación y te da síntomas de intoxicación. ¿Sí? Perfecto. Gracias. De nada. Profe, apenas aparecen los síntomas que vos sospechás que son síntomas de intoxicación, suspendés. No es que vas a hacer una dioxinemia y ahí recién No, no, está igual, actúas. suspendés, olvídate, lo suspendés y ahí les vas a sacar sangre. Igual pensá que es una droga que se administra una vez al día como droga de mantenimiento. Entonces por ahí el paciente ya recibió a la mañana y vos notás el síntoma de intoxicación a la tarde y ya está, ya recibió la droga a la mañana. Si tenés el anticuerpo ligador de dioxina, lo usás. Si no, bueno, te fijas el tema del potasio, vas a mirarlo de cerca a ver si tiene bloqueo, si tiene arritmia, ¿sí? Bien. Ahora, la parte que sigue, chicos, muy poca información, porque la verdad que lo más importante es esto. Sí, no quiero que ustedes dejen de saber digoxina, que es lo más importante. Hidralazina es un vasodilatador arteriolar. Esto es lo que pueden saber ustedes. Lo que quiero que sepan es esto, que reduce la poscarga y se puede usar en algunos pacientes, sí, no se usa siempre. Y la dosis es 25 miligramos día. Punto. Monohidrato isosorbide, también. Esto se usa más en infarto, porque también tiene un muy buen efecto vasodilatador. Se utiliza un comprimido cada 8 o cada 12 horas, dependiendo del paciente, y lo que hace es disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Nada. El patiromer es una droga que viene en polvo, se diluye en agua y se toma tipo, una vez que la preparás, inmediatamente lo tenés que tomar, porque si no se pierde. Vienen sobrecitos de 8,4, 16,8, 25,2, y lo que hace es tratar la hipercalemia. Entonces, pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y están en tratamiento con IECA hora 2, eh, y tienen hipercalemia, se puede usar el patiromer, ¿ok? Esto lo que hacen es intercambiar el potasio por calcio en el tubo digestivo y hacen con que este se elimine por materia fecal. Nada, el efecto adverso puede dar constipación o diarrea, dependiendo del paciente, náuseas, disconfort abdominal, flatulencia, pero bueno, así como se une al potasio, también se puede unir al magnesio y producir una hipomagnesemia. Y lo malo de esto es que yo no puedo controlar cuánto está eliminando el paciente y puede llegar a tener una hipopotasemia, o sea, lo paso de hiper a hipo. Los trastornos del potasio, chicos, son muy importantes porque son muy arritmógenos. Producen mucha alteración del intervalo QT, de la onda T, entonces hay que mirarlos bien de cerca, ¿ok? La ivabradina es otra droga que también se puede utilizar en insuficiencia cardíaca. Es un inhibidor específico de la corriente IF en el nodo sinoauricular. Lo que tienen que saber es que se utiliza para reducir la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y no pueden recibirlo porque no toleran beta bloqueantes, ¿sí? Entonces, sirve para eso, para frenar la frecuencia cardíaca en pacientes
que no pueden recibir beta bloqueantes. Es como una opción más. Si puedo dar beta bloqueante, doy beta bloqueante, obviamente. Esto es mucho más difícil de manejar. Pero también tiene efecto antiisquémico y antianginoso. Sí, por eso que es útil en pacientes también con angina crónica estable. La dosis recomendada es de 5 miligramos cada 12 horas por 2 semanas y después se ajusta según cómo el paciente tiene la frecuencia. Por ejemplo, si tiene una frecuencia mayor a 60, quiere decir que el paciente no está en rango terapéutico y hay que subir la dosis a 7,5 cada 12 horas. Si tiene la frecuencia entre 20 y 60, que es lo que estoy buscando, si reduzco la dosis a 2,5 cada 12 horas. ¿Ok? Bien. Indicaciones, en forma general, ángulo estable con una frecuencia cardíaca mayor a 70. Esto va a reducir tanto el trabajo cardíaco como el consumo de oxígeno, al reducir la frecuencia. En insuficiencia cardíaca crónica, porque mejora la capacidad física y reduce la frecuencia cardíaca, mejorando la fracción de eyección. Taquicardia sinusal inapropiada, por efecto directo sobre las ondas IF del nodo sinusal. En intolerancia para el uso de beta bloqueantes. Entonces, lo que tienen que saber ustedes es que es una droga que se utiliza para frenar la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Normalmente cuando los pacientes no responden a las drogas convencionales. Esto es una droga más sofisticada, no se usa de como tratamiento de primera línea. ¿Ok? Por ejemplo, no puede recibir un beta bloqueante, ¿sí? Eso. Estamos, creo, chicos. Bueno, ¿tienen alguna duda? No. Sí. A ver, ahí te preguntas. No, ya está, están contestadas. Bueno, ¿qué tienen que saber sí o sí de esta clase? No es de esta clase, pero tienen que saber el tratamiento de insuficiencia cardíaca, el escaloncito con los 4 grupos de fármacos. Entender que los pacientes no son lineales, o sea, no es que todos los pacientes van a responder con eso, algunos van a necesitar más tratamiento. Si es una insuficiencia cardíaca que además tiene un FA, les agrego digoxina. Bien, después, digoxina tienen que saber todo. Todo tienen que saber digoxina. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo digitaliza un paciente? ¿Cuál es el margen terapéutico? ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación? Cuando un paciente está impregnado, ¿qué veo en el electro? ¿Qué fármacos, perdón, qué produce en el miocardio la intoxicación digitálica? ¿Y cómo trato la intoxicación? ¿Sí? ¿Y en qué casos, en qué pacientes se ajusta la dosis? ¿Ok? Después saber que la hidralazina es un vasodilatador arteriolar muy potente, que los nitratos son vasodilatadores venosos, entonces uno disminuye la precarga, el otro disminuye la poscarga. El patiromer este que es uno para bajar el potasio, que es bioral, que sea como en sobres, el paciente toma un líquido y esto se une a la materia fecal y el paciente elimina el potasio por ahí. Es muy parecido al ezetimibe, no sé si lo escucharon alguna vez, ezetimibe para el colesterol. Bueno, esto haría lo mismo con el potasio. Y la ivabradina, que es un fármaco que se utiliza para frenar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿en quién vamos a usar? En pacientes que tienen o una arritmia o una taquicardia y que yo no puedo usar otro fármaco que lo usaría habitualmente, por ejemplo, un beta bloqueante. ¿Ok? Y esta bifebrina también tiene un efecto antianginoso. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene ANGOR y tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene un ANGOR estable, va muy bien. ¿Ok? Bueno, chicos. Profe, yo tengo Sí. una pregunta, perdón. En cuanto
mostró una diapositiva sobre los diuréticos que nos dijo que primero se usaban los tiacídicos y en última opción, o bueno, no última opción, sino después la furosemida. Mi pregunta es, ¿por qué no empiezo con la furosemida si la furosemida tiene, o sea, tiene una natriuresis más potente que la hidroclorotiazida? Bien, en realidad, viste en el escalón de 4 fármacos en insuficiencia cardíaca, Sí, está siempre sí o sí los inhibidores de la aldosterona, que son la espironolactona o la esprenolona. sí, Si también con eso, genial. Si no, también con ese paciente todavía tiene edemas, tiene síntomas de retrógrados, sí, ahí empiezo con la hidroclorotiazida, que es un diurético más tranqui que la furo. sí, Puede producir hipotensión y todo lo demás, sí, puede producir, pero es más leve el efecto. Si anda bien con eso, genial. Si no anda bien con eso, se pone el furo. O si el paciente, por ejemplo, tiene un clearance menor a 30, no va bien con eso, inicio directamente con furo. co- Eh, correcto. O sea, Ahora, si vos querés empezar directo con furo, no pasa nada, está bien también, ¿sí? ah, Pero ten en cuenta que la furosemida hay que empezar con una dosis bajita porque produce mucha natriuresis, entonces le puede bajar mucho la presión al paciente, el paciente se puede potenzar en la casa. Entonces hay sí, que tener cuidado con pacientes ancianos, pacientes, sobre todo ancianos, hay que tener más cuidado con la furo, ¿ok? claro, El lo paciente pregunta toma en también la mañana. de pronto este paciente tenía asociado, no sé, insuficiencia renal crónica, sabía que estaba contraindicado las tiacidas, entonces también, Claro, sí, en este caso ya directamente va con furo. perfecto, Y listo, empezás con 20 miligramos y si ves que no hubo respuesta, lo subís a 40. Pero empezás siempre con una dosis chiquita. pequeño, perfecto. Profe, Gracias, profe. De nada. profe, te Sí. hago una preguntita. ¿Puede tocarnos un electro con, con este problema de la digoxina? Eh, Para nosotros decir, es por digoxina y todo eso, ¿o no? claro, mira, si es una intoxicación digitálica, lo que vas a ver son extrasístoles, que puedes ver también en otras patologías de otros pacientes, FA, perdón, Flutter, FB, TB, todo esto, la verdad que es inespecífico, ¿sí? Ahora, quizás un electro de un paciente digitalizado con el PR prolongado, la cubeta digitálica, alteración de la onda T, igualmente no creo. Es algo muy específico y es algo que uno va a buscar si uno sabe que el paciente está recibiendo la droga. Y hasta donde yo tengo entendido, los electros van sin casos clínicos. Entonces, ustedes ya no tienen la pista del antecedente de este paciente está usando esto, ¿entendés? Que sí les puede preguntar para que ustedes escriban en el examen que veo en el Claro, electro de un claro. paciente que está recibiendo que está impregnado por dioxina. No confunda, por favor, la impregnación con intoxicación, que es re frecuente que se confundan. Sí, no, voy a hacer dos cuadros, uno de Eso, impregnación y otro para dejarlo bien estabilizado. Claro, ya te entendí. No, no va a venir con el caso clínico el electro. no viene con caso clínico, viene el electro solo. ¿Ok? Bueno. Bueno, chicos, estamos Gracias. de nada. Bueno, Gracias, nos profe. vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.